esta noche nosotros estamos tocando el tema de los padres generacionales y estamos hablando al respecto de la paternidad de Dios, la paternidad divina. La paternidad divina, mis amados, es un diseño que nos vino a revelar su Hijo Jesucristo. La paternidad en el huerto la vimos en el estudio que tuvimos, la vimos la paternidad de Dios en el huerto. Fuera del huerto se termina esa paternidad por causa del pecado. Pero el plan de Dios siempre es llevar al pueblo a una identidad como hijo y Dios ser Padre de todos nosotros. De manera que el plan no se termina, el plan continúa, y cuando llega la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es allí donde nosotros vemos cómo Jesús se identifica como hijo del Padre celestial, del Dios celestial. Es por eso que los judíos tenían coraje, tenían odio, porque él se estaba haciendo semejante a la divinidad. Y era lo que los judíos no podían entender. Por eso querían apedrearlo, por eso querían matar al maestro, querían matar al Señor, porque él se estaba haciendo semejante a la divinidad. Entonces, la doctrina de paternidad la trajo nuestro Señor Jesucristo para que sea restaurada. Por eso podemos decir, dice Pablo, Abba Padre. Podemos entrar en esa intimidad de relación entre Dios y nosotros y podemos decirle papito, Padre. Podemos entrar en esa dimensión de relación. De manera que hemos hablado las áreas de la paternidad. Recuerde usted que hay paternidad celestial, hay paternidad espiritual y paternidad biológica. Entonces vemos cómo Dios llamó a este hombre llamado Abraham y le cambia el nombre. Fíjese que a Abraham le pusieron la H. Era Abraham sin H, pero después es Abraham con H. Y la H, mis amados estudiantes, es una de las 4 letras del nombre de Dios. Las 4 letras que es el tetragramatón. Estas 4 letras lleva una H, la cual la coloca en el nombre de Abraham. Entonces, Dios está metiendo de su esencia en Abraham. Entonces, Dios va a levantar padres generacionales con su esencia. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo y lo ha metido en nosotros. Fíjense qué tremendo es. Dios nos ha dado de su esencia y nos ha dado su espíritu para que podamos ser entonces padre de muchedumbre de gentes, hijos espirituales. No solamente preparamos a nuestros hijos para el futuro, sino que preparamos generaciones para un mejor futuro. Bien. Vamos a ver 7 aspectos, mis amados, de cómo derribar el espíritu de orfandad. Recuerde que Satanás quiere llevar a las naciones a ese punto, que nazcan hijos sin la figura paterna, que no haya paternidad en las iglesias, por lo tanto no habrá conexión con el Padre Celestial.
no existirá conexión, y si no existen estas conexiones, entonces no habrá quien tenga la autoridad para poder ejercerla. Derribando el espíritu de orfandad. En el mundo, escuche lo que le voy a decir, hay más de 170 millones de huérfanos en el mundo. Más de 170 millones en el mundo de huérfanos. Y fíjese que en México habemos 130 millones de mexicanos. Quiere decir que toda la nación de México, toda la población desde la ciudad de Tijuana hasta la ciudad de Tapachula, Chiapas, y toda su extensión, toda su población, ni siquiera alcanza el nivel de huérfanos que hay en el mundo, sumado a los 500,000 que dejó la pandemia. 500,000 huérfanos en el mundo dejó la pandemia. ¿Y qué se va a hacer con estas generaciones? ¿Qué vamos a hacer con estas generaciones? Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos de prepararlos para el futuro, para que no sean los delincuentes, para que no sean los marginados, para que no sean los prisioneros. Si usted va a las prisiones, se encontrará que toda nuestra juventud se encuentra detrás de los barrotes. La mayoría, todos jóvenes, todos. La población sigue incrementándose aún con menores de edad. Bien, entonces nosotros ya hemos hablado de este punto, del espíritu de orfandad. Dijimos que este espíritu está dirigido por el reino de las tinieblas y que fraccionan el alma, están haciendo mellas, están haciendo heridas en el alma de muchas personas. ¿Cómo debemos de luchar contra este espíritu? Vamos a ver algunos aspectos que son muy importantes para que usted los tenga presentes. Bien. Vamos a ver lo que nos dice Malaquías capítulo 4, verso 6. Esto lo vamos a mencionar. Dice la escritura, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, note usted que la escritura dice que el problema no comenzó con los hijos, sino con los padres. Y él hará volver el corazón de los padres. ¿Cuáles padres? Aquellos que se desconectaron de sus hijos. Se desconectaron de sus hijos. Y en esa desconexión, Satanás aprovechó. El reino de tinieblas aprovechó esa desconexión para conectarse con los jóvenes, para colocarles heridas en el alma, para dañarles su ser interior. Fíjese qué cosa más terrible. Entonces, el problema comenzó con la desconexión de padres a hijos. Por eso es que muchas veces papá no se da cuenta o mamá no se da cuenta cuando de pronto la hija sale embarazada. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Y como padres, muchas veces podemos preguntarnos y decir, ¿qué sucedió? ¿Cuándo aconteció? Si yo he sido un buen padre o he sido una buena madre, y nos damos cuenta, mis amados estudiantes, que hemos intentado
pero tantas ocupaciones nos han abrumado que llegó un momento donde nos desconectamos y ya no supimos más. Solamente nos convertimos en proveedores, proveyendo alimento, proveyendo techo, proveyendo necesidades personales, pero desconectados de ellos. Por eso es que en el espíritu de Elías, el espíritu de Elías es un espíritu de restauración. Restauración de la paternidad, de la responsabilidad. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces el hijo jamás se va a volver al padre si no comienza la restauración a través de los padres. Los padres tienen que ser restaurados para entonces volver la conexión, no la atención. Escuche lo que le voy a decir. No la atención, sino la conexión. Conectados. ¿Se da cuenta? Conectados con ellos. Cuando estemos conectados, entonces los hijos, fíjense el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es hacer volver el corazón del padre a un nivel de responsabilidad. Responsabilidad a la manera de Dios, no a la manera nuestra como padres, no, a la manera de Dios. Donde te conviertes no solamente en un proveedor, sino te conviertes en alguien que está conectado emocionalmente, conectado espiritualmente. Es una conexión. Entonces, Dios está trabajando en los padres. Muchas veces los padres quieren ver resultado en los hijos. ¿Cómo me gustaría que mis hijos o mis hijas le sirvieran a Dios? ¿Cómo me gustaría que buscaran a Dios? ¿Cómo me gustaría que asistieran a la congregación? ¿Cómo me gustaría que orara conmigo? ¿Cómo me gustaría? Pero cuando tú comienzas la restauración en ti, entonces, fíjese qué tremendo. Entonces Dios hará volver el corazón de los hijos. No eres tú, es Dios el que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para no heredar una maldición. Escuche lo que le digo. Si esto no acontece, entonces se hereda una maldición y dejamos de ser padres responsables y mucho menos generacionales, sino que se va heredando maldición tras maldición tras maldición. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no hemos sido restaurados. Nosotros mismos no hemos sido restaurados en nuestra comunión con Dios, en nuestra identidad. No hemos sido restaurados. Entonces, el espíritu de Elías es un espíritu de paternidad, donde Dios nos hace volver al Padre como en el principio. Dios nos hace volver a su regazo nuevamente, pero con identidad. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo? Donde el hijo, cuando vuelve, él no quiere ser más un hijo porque está plagado de vergüenza. Pero cuando llega, el padre le otorga nuevamente el sistema de gobierno que él tenía al principio. Le dan su ropa digna, le dan su anillo,
le dan su calzado, hay sacrificio, matan el becerro y hacen fiesta. Y el padre dice, estaba muerto, pero ha resucitado. Es cuando el hijo resucita a su responsabilidad. Vamos a ver cómo nosotros podemos derribar el espíritu de orfandad en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y en las generaciones a las cuales podemos ministrar como padres generacionales. Entonces, repito, dése cuenta que el problema no fueron los hijos, sino los padres que se desconectaron. Hubo una desconexión. Ahora bien, vea conmigo, por favor. La palabra desconexión significa la pérdida de todo vínculo entre un miembro y un padre, familiar o un amigo. Esto es desconexión, la pérdida de todo vínculo. Fíjese qué tremendo es. Entonces, de pronto tenemos hijos que tienen padres, pero están desconectados. Hay una desconexión. Por eso es que es tan difícil para los hijos poderle contar a los padres las adversidades que le aquejan, que le rodean, que le acosan. Los hijos no cuentan cuando los compañeros o las personas se acercan con malas intenciones para ofrecerles droga, para llevarlos a tener una vida promiscua. Usted no se entera jamás. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. Pero cuando estamos conectados hay una confianza para platicar lo que realmente estamos viviendo. Mire qué cosa más tremenda. Nosotros, mis amados, debemos comprender que este espíritu debe ser derribado. Vamos a ver 7 aspectos cómo podemos derribar el espíritu de orfandad. Punto número 1, vaya conmigo y anote, por favor. Punto número 1, debemos tener revelación de la paternidad divina. Como primer punto es tener revelación de la paternidad divina. Esto es doctrina de paternidad. Que la sana doctrina contiene, yo le voy a hablar de los aspectos que contiene una sana doctrina. Y uno de ellos es la doctrina de paternidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces Jesús enseña doctrina de paternidad. Ustedes ya no están huérfanos. Ustedes ya no están solos. Ustedes ahora tienen un Padre en los cielos. Entonces yo tengo que tener revelación de la paternidad. ¿Y quién es el que te revela al Padre sino el Hijo? Jesucristo. Entonces cuando tú escuchas el mensaje del Señor Jesucristo y llegas a sus pies y abres el corazón, entonces viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Entonces viene el Hijo a morar dentro de ti. Y también
viene a morar el Padre Celestial. Jesús dijo: yo y mi Padre haremos morada. Haremos morada. Entonces viene la revelación de la paternidad divina. ¿Se da cuenta? Si fuimos personas que no tuvimos la paternidad o la figura paterna, viene Dios a restaurar esa área en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un Padre en los cielos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Necesitamos a Cristo para tener la revelación de la paternidad. Repito, esto es doctrina de paternidad. Bien, número 2, ¿cómo derribar el espíritu de orfandad? Número 2, liberando perdón. Liberando perdón. Es como podemos derribar el espíritu de orfandad. Mire lo que nos dice Marcos capítulo 11, verso 25. Dice Marcos: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, mis amados estudiantes, para derribar el espíritu de orfandad en nosotros, para derribar el espíritu de orfandad de nuestros hijos, para derribar el espíritu de orfandad en las generaciones, necesitamos, punto número 1, tener doctrina de paternidad, tener la revelación de la paternidad divina. Pero número 2 es liberando perdón. Liberando perdón. Perdonar, mis amados estudiantes, no significa que tengas amnesia. Perdonar es cuando te has olvidado del agravio y no hay más dolor en tu corazón. No sientes más dolor, más tristeza, más angustia. Eso es perdón. Y nosotros debemos de liberar perdón. Liberar perdón para los que nos ofendieron, liberar perdón para los que nos traicionaron, liberar perdón para los que nos hicieron falta en el momento cuando más lo necesitamos, como es la figura paterna. Entonces, para derribar el espíritu de orfandad, dice: cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad. Entonces tenemos mucha gente haciendo oraciones sin perdonar las ofensas de otros. Sigue habiendo rivalidad, sigue habiendo una barrera en la cual no te permito cruzar. Y dice el versículo 25: para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, dése cuenta que liberando perdón nos liberan a nosotros. Liberando perdón somos liberados también. Y no hay lugar para el espíritu de orfandad. Bien, quiero que vaya al punto número 3 conmigo. Derribando el espíritu de orfandad. Número 3 es dando honra. Dando honra. Una de las traducciones de la palabra honra
Fíjese que póngame atención en esto, por favor. Una de las traducciones de la palabra honra significa traer alegría al corazón. Escuche lo que le estoy diciendo. Honrar es traer alegría al corazón. No es solo venir con un presente. No es solo mostrar tu mejor cara, tu mejor habitación, tu mejor recibimiento. Es parte. Pero la realidad, honra, es traer alegría al corazón. Dice la escritura en Malaquías capítulo 1, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. El tema es honra. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios está reclamando su honra. Su honra como padre y su temor como señor. ¿Dónde está mi honra? Porque Malaquías, déjeme decirle, fue escrito para sacerdotes. Claro que también llegó al pueblo, pero específicamente o principalmente va dirigido al sacerdocio. Entonces, Dios está cansado de que la gente diga, te honro, pero sus acciones sean otras. Entonces, yo le pregunto esta noche, ¿sabemos honrar, sí o no? Porque si hay algo que te trae alegría al corazón, es cuando tus hijos te obedecen, ¿sí o no? Cuando los hijos obedecen, eso trae alegría al corazón. No se trata de acciones temporales, sino de aspectos que van a ser permanentes y naturales. Porque es natural que el hijo obedezca al padre. Es naturaleza. Debiera ser naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos derribar el espíritu de orfandad? Honrando. La Biblia dice, honrad al rey. En su carta del apóstol Pablo a los romanos, honrad al rey. Honra a quien honra merece. Entonces, cuando vemos que alguien logró algo en la vida, muchas veces no lo honramos. Y es digno de honra. Y honrar, no confundamos la palabra honrar con adoración, por favor. Honrar es algo que puede ser recíproco. Por eso la escritura dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, para derribar el espíritu de orfandad, hay que traer honra a la casa, al ministerio. Hay que traer honra entre parejas, entre matrimonios. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hay 7 aspectos en los cuales nosotros debemos de honrar. Pero si no sabemos, hay 7 cosas que Dios es digno en el libro de Apocalipsis, y una de ellas es la honra. Él es digno de toda honra. Y repito, honrar es traer alegría al corazón. ¿Cuándo es cuando nos deshonramos? Cuando hablamos unos de otros. Ahí nos deshonramos. Cuando la mujer habla del marido
a sus espaldas, es una deshonra. Y viceversa, cuando el marido habla de la mujer a espaldas de ella. Cuando hablamos de los hijos a sus espaldas. Porque las cosas deben de decirse de frente, siempre de frente. Algo tienes con tu hermano, ve y arréglalo. No manda a decir, no, ve y arréglalo. Entonces, de esta manera nosotros estamos trayendo honra. Honra. Fíjese qué cosa más tremenda. Honra a Jehová con tus primicias y serán llenos tus graneros con abundancia. Efectos de la honra. Bien. Número 4, mis amados estudiantes, ¿cómo derribar el espíritu de orfandad? Permaneciendo con mentalidad de hijo. Romanos capítulo 9, verso 26 dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces yo tengo que permanecer con una mentalidad de hijo. Somos como ovejas, sí, pero también en el Nuevo Testamento se nos dice que somos hijos. Y los hijos tienen responsabilidades, y los hijos tienen derechos, y los hijos tienen identidad, y los hijos son herederos, y los hijos van a conquistar. Entonces yo tengo que permanecer con una mentalidad de hijo, hijo de Dios. Dice la Escritura que la creación misma, escuche lo que le voy a decir, la creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando los hijos de Dios se manifiestan, hay cambios en las atmósferas. Hay cambios en las cosas y aspectos naturales. Hay cambios. La creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios deben ser personas que no caminan ni en confusión ni en miedo. Ni confusión ni miedo. Y tenemos mucha gente confundida en las iglesias. Mucha gente que camina con miedo en las iglesias. Con miedo. Y la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, teniendo revelación de nuestra paternidad, el Padre es el que nos defiende, el Padre es el que pelea por nosotros, el Padre es el que provee por nosotros. Entonces es ahí donde los miedos deben ser erradicados. Mientras más permanecemos con la mentalidad de hijos, estamos derribando, cerrando brechas al espíritu de orfandad. Porque recuerde que el espíritu de orfandad hace brechas en el alma. Y cuando cerramos las brechas, entonces no tiene cómo operar este espíritu. Número 5, mis amados. Debemos estar amando imparcialmente. ¿Cómo derribamos el espíritu de orfandad? Amando imparcialmente. Mire cómo dice Mateo capítulo 5, verso 44.
Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¡Ah, qué tremendo! Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Wow. Esto se merece un wow, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es un reto el poder amar a tus enemigos. Es un reto. Bendecir al que te maldice. ¿Se recuerda usted de los discípulos que no quisieron recibir al maestro porque ellos querían varios días? Jesús no tenía tiempo para quedarse con los samaritanos y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo? Y Jesús los reprende y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque cualquiera ama, pero no a la manera del reino. Los que aman a la manera del reino, aman a sus enemigos. Los tienen como almas necesitadas de Dios. Bendicen a los que hablan mal de ellos. Y a los que les aborrecen, les hacen el bien. Oran por aquellos que les roban y los ultrajan y los persiguen. Entonces, Mateo 5:45 dice, esto es característico en quienes, en los hijos que tienen identidad. Esto es, amando imparcialmente. Es decir, amar a todos. Bien, mis amados estudiantes, vamos a hablar del punto número 6, que es reconocer paternidad espiritual. Recuerden que estamos hablando cómo derribar el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad biológico, espíritu de orfandad espiritual y el espíritu de orfandad celestial. Bien, vamos a hablar entonces, número 6, debemos reconocer paternidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 4, verso 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús os engendré por medio del evangelio. De manera que tenemos, amados estudiantes, tenemos la paternidad espiritual. Reconocerla, esta va a ayudarnos a cerrar brechas para que el espíritu de orfandad sea erradicado de nuestras congregaciones, de nuestras vidas y de nuestras congregaciones. Tenemos muchas personas dentro de la congregación que solamente ven al pastor como un maestro, solo lo ven como posiblemente un líder espiritual, pero no logran verlo como un padre espiritual, un padre que le transmite la enseñanza, un padre que vela por su bienestar. Recuerdo que hace tiempo yo le dije a los hermanos que aceptaban la membresía de la iglesia, le dije a los hermanos, voy a pedirle que me firme esta carta para que posteriormente, cuando yo le llame la atención, pueda usted reconocer que me firmó un documento donde usted está aceptando ser
miembro de la iglesia y la iglesia tiene paternidad y la paternidad corrige. De manera que cuando usted me diga, hermano, ¿por qué se mete en mi vida? Yo le voy a decir, bien, como padre espiritual tengo derecho en poder corregir lo que yo vea deficiente en usted, con el fin de que su caminar en Cristo sea mejor cada día solamente. Y mis amados, hoy en día tenemos ese problema dentro de las congregaciones, que la gente no reconoce la paternidad del ministro o la mujer que está ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia. No reconocen esa paternidad espiritual, no se reconoce, por lo tanto, no podrán derribar un espíritu de orfandad en el caso que haya afectación. Bien, repito, 1 Corintios 4:15 dice el apóstol Pablo y reclama su paternidad espiritual para con los corintios. Aunque tengáis 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. De manera que, derribando el espíritu de orfandad, necesitamos reconocer la paternidad espiritual. Número 7, mis amados. Número 7, derribando el espíritu de orfandad. Número 7, debemos consagrarnos en obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces nosotros como hijos somos elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. Somos santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto nos habla de una consagración en obediencia. Nosotros no obedecemos por el temor del infierno, obedecemos porque somos hijos y es nuestra naturaleza. Fallamos porque todavía estamos en este cuerpo y es ahí donde somos rociados con la sangre de Jesucristo. Recuerde que hablamos de la sangre que es para salvación una sola vez. La sangre que es rociada es cuantas veces fallamos, nosotros tenemos paz para con Dios a través de la sangre rociada, y tenemos la sangre para perfección, que es la cena del Señor, la que nos perfecciona y nos lleva a parecernos más al Maestro. De manera que el punto número 7 es una consagración en obediencia. Y nosotros estamos cerrando puerta al espíritu de orfandad. Mire qué cosa más tremenda. Bien. Quiero dejar esta continuación, mis amados, del estudio, porque estamos hablando de los padres generacionales. Bien, esto lo dejamos, mis amados, para el día viernes. Recuerden que el tema es padres generacionales. Nosotros aprendemos cómo debemos derribar el espíritu de orfandad para poder dar paso y preparar generaciones que están por venir. Bien. Termino, mis amados estudiantes. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Por favor, háganmelo saber en este momento. Pero bueno, yo empecé en esa parte donde dice que la conexión es con la finalidad de conectarse nuevamente o reconectarse primeramente con Dios, va a traer
en consecuencia que el corazón de los hijos vuelva a nosotros y claro, podamos romper y evitar maldiciones generacionales. Definitivamente. O sea, ese es el principio. Primero, en los padres con Dios para que se restauren y después de nosotros como padres sobre los hijos. Correcto. Correcto. Recuerde que la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Entonces la maldición se provoca. La maldición se hereda o la maldición se acarrea también. Sí, o a partir de una generación de nosotros podemos en ese momento darle entrada, ¿no?, a nuestras futuras generaciones, o la venimos arrastrando. Exactamente. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, nosotros necesitamos entender exactamente. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, nosotros necesitamos entender la posición que tenemos. Estamos en posición de cancelar maldiciones para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en primer lugar hemos encontrado paternidad en Dios. En ello estamos restaurados, y en caso que hubo ausencia de padre o de madre, entonces tenemos en el Señor restauración. Nuestra paternidad tiene que ser restaurada también. Si nosotros no restauramos la paternidad espiritual, que es la que vemos, ¿cómo podemos decir que estamos restaurados en la paternidad que no vemos? Por eso es que Pablo le decía a los corintios: ustedes pueden tener muchos ayos que son tutores, pero padre solo yo, que los he engendrado, porque yo los engendré en el evangelio. Entonces nosotros necesitamos estar restaurados en esa área también, ¿verdad? Para poder cancelar maldiciones. Lo mencionamos que el espíritu de Elías es un espíritu de restauración y de paternidad, porque nos lleva a la revelación del Padre, y es ahí donde podemos ir cancelándole las puertas, cerrando las brechas al espíritu de orfandad, para que entonces podamos nosotros ser preparadores de nuevas generaciones. Entonces, dése cuenta que las acciones de Abraham ya habían bendecido a generaciones que todavía no estaban en lo físico, pero que son mencionadas porque se encontraban en los lomos de Abraham. Entonces, nuestras acciones van preparando plataforma para las nuevas generaciones.